presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. A ver, Graciano, estabas desarrollando tu punto. Retomemos, por favor. Mi punto es que muchas veces nos adormecemos, si se quiere, si vale la expresión, en el progreso manuscrito que creemos que alcanzamos solamente votando o aprobando una ley. Sí. Y quizás este es un caso que viene a cuento. Ustedes hacían referencia, tú en la presentación y en el tape, a una ley que ya tiene 5 años de aplicada, de votada, que es la que establece cupos para discapacitados en la administración pública. Establece muchísimas cosas más, Sí, es una ley integral. Muy bien. Y no se está aplicando. No. Muy bien. Llegó, Entonces, ¿eso no qué sé quiere si decir? fue Y fue votada, me imagino, que por la unanimidad. Me imagino que nadie habrá estado en contra de esa Y ley. no, porque es absolutamente Por necesario. supuesto. Muy bien, pero no se aplica. Entonces, ¿de qué sirve? Es una especie de placebo, una especie de tranquilizante, de somnífero que se le da a la sociedad. Miren, ya aprobamos esta ley. ¿Y no se aplica? No, porque es un poco complejo, es difícil conseguir la gente. ¿Y entonces para qué hacen todo esto? ¿Y ustedes creen que esta ley, como está concebida, que obliga a una empresa que tiene 25 personas, con el porcentaje del 4%, de cada 25 personas, una tiene que ser un discapacitado? ¿Ustedes creen que todas las empresas uruguayas están en condiciones de aplicar esa ley? ¿Todas? Y si no se aplica, se van a exponer a multas, a sanciones. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene lógica? No, no tiene ninguna lógica. Cuando hay tanta unanimidad en torno de los temas, es que algo está fallando. Y ya lo tenemos en la primera ley. No se está aplicando. ¿Por qué? Seguramente, me imagino que no es por mala voluntad. Me imagino que no es porque los jerarcas del Estado se rebelan contra una ley que aprobó el Parlamento. Me imagino que no es porque hay una voluntad expresa de no cumplir una ley. Simplemente hay que aceptar que a veces hay cosas que no se pueden hacer. O porque no se pensaron bien, o porque no se pueden aplicar, o porque faltan los recursos, o porque no está bien estudiado el tema. Por la razón que fuere. No es por mala voluntad. Y cuando aparezcan los empresarios que tienen 25 empleados y no le pueden dar trabajo a uno que es discapacitado, van a empezar las multas, las marchas, las manifestaciones contra el empresario egoísta que no cumple la ley. ¿Ustedes creen que lo va a hacer, digamos, por ser mala persona o por insubordinarse contra el Estado? No, seguramente una razón de hecho le va a impedir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque este tipo de cosas lo que hacen es generar frustración y desesperanza. Cuando se dice, se aprobó la ley, está fenómeno, muy bien, vamos a buscar trabajo. No, no se puede. ¿Y cómo? Si hay una ley. Entonces, ¿para qué votaron la ley? Desesperanza, Ahora, yo lo que no entiendo es cómo hay una movilización tan activa de tantas organizaciones sociales para que se apruebe la ley y después cuando nos damos cuenta de que en realidad no se está cumpliendo, o porque no hay recursos, como el caso de la Ley Integral de Violencia Doméstica, o como por las razones que fueran, que no se cumple la ley que ya existe sobre el tema de la discapacidad para con el Estado, no hay marchas. ¿Será lo que plantea Graciano, que ya tenemos la conciencia tranquila? Entonces, no hay tanto que pelear ahora. Porque el objetivo se cumplió, lo que importa es marcar el tanto. Mirá, conseguimos ya sé que tú pensás eso. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? ¿O tiene otra explicación de por qué te cortás las venas para que se logre algo y después no se cumple pero no te la cortaste más? Yo creo que el problema de fondo es que... Perdón, Miguel. No, cortito, es muy cortito. Que en el fondo acá nunca se controla nada. En la ADN del uruguayo es que nadie me controle lo que yo hago, ni a nivel público, ni a nivel privado, de nada, porque esto es... Y así estamos. Es decir, yo creo que hay que auditar, controlar. Es decir, que el Estado no esté cumpliendo con esa ley es una vergüenza. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente no se le está controlando a los jerarcas responsables de que cumplan esa ley. ¿Es falta de control o es una hipocresía Hay tanto brutal? incapaz en el Estado. Podrían poder gente que es normal a pesar de que tiene una discapacidad. Acá estoy totalmente de acuerdo con García, totalmente. Hay una irresponsabilidad por parte del Estado en no controlar la ley. Pero después también, respondiendo a la pregunta que vos hacías, Victoria, ¿no es responsabilidad de quienes pelearon para que la ley se aprobara de volver a manifestarse porque la ley no se cumple? Si bien lo podrían hacer... Pero si es un tema que te importa, ¿cuándo deja de importarte? Pero si bien lo podrían hacer y se entendería ese reclamo, yo creo que hay más responsabilidad por parte del Estado, que no la está cumpliendo, de que quienes en definitiva pelean por la ley. Ni que hablar, pero ¿por qué lo planteo esto? Porque estamos en la era del lobby de las organizaciones sociales en muchos frentes. Pero es lo mismo que pasa con el tema de la violencia doméstica. ¿Sabes por qué no hacen marchas y protestas porque no se cumple? Porque gobierna el mismo partido con el cual ellos
simpatizan y lo han impulsado y apoyado y votado. Por la misma razón que en el comunicado de ayer de ADIOM no se hace referencia a la violencia machista, discriminación contra la mujer. Porque en ciertos niveles del pensamiento en este país hay cosas que no se conciben. O sea, no se concibe que un gobierno gobernado por el Frente Amplio no aplique una ley que da trabajo a los discapacitados. Entonces, como esa realidad rompe los ojos, no se la quiere ver, se busca ahora una ley para el sector privado. O sea, no la cumplen donde gobiernan y la quieren hacer cumplir donde el empresario muchas veces puede tener dificultades para hacerlo. El próximo 8 de marzo, si hubiese sido el pasado, hubieses visto miles de personas de todos los partidos pidiendo por el cumplimiento de la ley. Te invito a ir los jueves a la explanada de la Intendencia, donde las mujeres de negro denuncian los casos de violencia doméstica y vuelven a pedir una y otra vez. Te invito a escuchar a las organizaciones sociales que están trabajando en el tema, que cada vez que sucede una desgracia como sucede con las mujeres y con los niños, está todo el tiempo presente y están trabajando todo el año. Te invito a conocer de cerca ese trabajo. Da la casualidad que cuando hay un caso concreto y verbalmente se expresa que hay violencia machista y discriminación contra la mujer, no lo ponen por escrito. Ayer fue evidente, el señor Varela de ADIOM, cuando se le interrogó, dijo sí, es una cuestión contra la mujer, discriminación. ¿Y por qué no lo pusieron por escrito? ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué no ¿Podemos volver a la discapacidad, por favor? No, pero es que es todo lo mismo. Victoria, ¿sabes lo que pasa? Es que o sea, la explicación siempre termina en lo mismo. El problema siempre se mira donde no está. ¿Me explico? O sea, porque no se consigue... ¿Dónde crees que está? Claro, ¿Dónde crees que está? Porque vos estás... Todos los movimientos feministas, son todos frente amplistas. Pero escúchame una cosa. Estás dejando de lado a un montón de gente blanca, colorada. No seas malo. Estás sesgando la cosa de una manera totalmente equivocada. Alfredo, tú mismo ayer dijiste que a Valeria Ripoll la pusieron en ADIOM porque era linda. Claro. Tú mismo dijiste eso. Y acá nadie se escandalizó. Por eso es lo que digo. Si yo digo... Si lo decís vos, si yo llego a decir un disparate como el que tú dijiste ayer, que la pusieron porque es linda, a mí me prenden fuego. Quiere decir que acá hay gente que tiene patente para hacer y decir lo que quiera y no le pasa nada. Y esa es la realidad y tú lo sabes muy bien. Estás totalmente... No, tú lo sabes muy bien. Ir a tribuna, por favor. José. Bueno, para empezar, como ayer no tuvimos la oportunidad, sí reprobamos, digamos, lo que planteaba Alfredo. Es decir, tampoco no sé qué medida se puede tomar con Alfredo, pero me parece que con hacer expresión simplemente que no estamos de acuerdo con lo que él manifestaba, me parece que es suficiente. Y tampoco le prenderíamos fuego ni a él, no le prenderíamos fuego en la plaza. Ahora, el problema que tenemos tanto con la discapacidad como con, por ejemplo, el tema de las minorías, con el acceso al trabajo, tiene que ver justamente con la desigualdad, con la injusticia y tiene que ver con el acceso al empleo, las condiciones en que accede y en la inferioridad de condiciones en que accede y que ni los privados ni el Estado muchas veces cumplen con esas cuotas que necesariamente tiene. Eso por un lado. Sí. El origen es la injusticia y la desigualdad. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar? Son las acciones afirmativas. Por eso hay fijadas cuotas, por ejemplo, por el tema de los afrodescendientes y también hay cuotas fijadas para el tema de la discapacidad. Clarísimo. ¿Por qué no se cumple con esto? Y no se cumple con esto porque, claro, es muy fácil levantar la mano para la tribuna. El tema es que después cuando vas a aplicar los instrumentos, te encontrás con que los operadores, cuando hacen los llamados, por ejemplo, para proveer los puestos de trabajo, se encuentran con que un 25% de un llamado no es nada. Entonces me parece que nos estamos haciendo trampas al solitario y en eso el Estado tiene que ponerle mucha cabeza porque le va la vida justamente a la gente que hace de la cuota la posibilidad de ejercitar o hacer ejercicio de la igualdad y de la justicia. Bien. Y en eso nos va la vida a todos. Fede. Sí, son varias cuestiones. Creo que, no sé si es lo que quiso decir Verónica cuando empezó a hablar, pero legisladores que anteayer decían que una ley otorga privilegios. Exacto. Voy a razonar por el absurdo, que una persona diga, mañana me voy a cortar un pie o una mano si consigo empleo, porque como soy desocupado y no consigo trabajo, me voy a cortar una mano para conseguir. Le están dando un privilegio a una persona simplemente... No, pero ¿quién habló de privilegios en el caso de la discapacidad? No, los mismos legisladores que argumentaban anteayer... Por el tema de los trans. Por la ley trans, en un sentido que es una ley que le da privilegios, porque por una cuestión de que nació sordo o que nació sin vista, o que tuvo un accidente y perdió una mano... No solamente que cobran plata del BPS, sino que ahora le van a conseguir empleo. Ese mismo razonamiento y que decían, hay otros sectores que tienen que ser privilegiados, que tienen que darle más beneficios, y hablaban de los discapacitados, hablaban de las personas con enfermedades terminales, que ayer cuando se votó, lo que se votó ya tenía media sanción, hace 2 años se votó la ley integral para personas con discapacidad, ayer cuando se fue a votar en el Senado para firmarla, para que
lo que quedara nada más fuera de la reglamentación fue que se cambió en el mismo momento, nos enteramos todos, de cuando se estaba votando, cuando se estaba argumentando, los cambios que había producido. Por lo tanto, es que vuelve a diputados. Sí, pero entonces, ¿son cambios que no son contemplables? ¿Son modificaciones que no son atendibles? Lo que se discute principalmente es que si hubo todo un sector de la sociedad que juntó firmas, que se movilizó, si iban a haber cambios, lo más lógico es que antes que se llevara a votación, se expresara, se discutiera, estuviera en la comisión, se trataran los cambios y después que se plantearan los cambios, que la gente aportara, si comparte o no comparte, los mismos legisladores, se pusiera a votación y no que nos enteráramos de las modificaciones. Bueno, pero una cosa es el Parlamento y otra cosa son la sociedad, ¿no? Por más fuerza que tenga la organización civil. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Ha pasado con la ley de salud mental, por ejemplo, y con otras leyes. Bien, de todas maneras, tenemos tanto por andar todavía en este terreno de la discapacidad y no lo estoy asimilando, prefiero no meterme en el razonamiento de Verónica, no lo asimilo a más nada. Es una realidad bien particular, con un montón de bemoles, y si bien hay muchísimos uruguayos y uruguayas que trabajan vocacionalmente en este tema, son individualidades, ¿no? Tanto públicas como privadas, pero tenemos mucho por hacer. Y desde la esfera pública, de verdad que debería darnos un poco de vergüenza, porque queda demasiado trabajo por allí pendiente y muchas veces lejos de ponernos las pilas, empezando por casa, surgen discursos que critican cuestiones o actividades del ámbito privado también. Esto lo digo pues se viene el 9 y 10 de noviembre ahora la nueva Teletón y pareciera que se olvidan de algo bien básico, las acciones afirmativas para que definitivamente la calidad de vida también pase por un trabajo digno para la persona con discapacidad, por supuesto. Ahora, se sabe tan poco y se entiende tan poco la discapacidad que el problema va a ser después cuando se reglamente. Porque no es la primera gran injusticia, ¿dónde está? En el que tiene la posibilidad de rehabilitarse y en el que no. Sí. Una discapacidad puede ser invalidante para una persona, pero a través o mediante la rehabilitación ya le abrís un mundo de posibilidades. Ahí está la primera injusticia. Así que para un trabajo, primero, rehabilitarse. Por eso siempre nos parece que la causa de la Teletón, más allá de que pueda tener bemoles desde lo que tiene que ver con exoneraciones impositivas, que es otra discusión, vale bien apoyarla. Es una causa que yo apoyo de verdad de corazón. Y estoy opinando porque no puedo evitarlo, porque hace más de 10 años que estoy en este tema. Y tenemos que ir cerrando. Si me permiten, vamos a cambiar de tema. Decía hoy Miguel